Muy buenas tardes, estimados. Es un gusto el poder encontrarme nuevamente a través de las redes sociales, a través del Facebook de nuestra iglesia aquí en Contulmo, Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Para mí siempre es un honor el poder predicar la palabra del Señor, poder saludarles a cada uno de ustedes, que es el medio que tenemos en estos momentos, dado al conocimiento que todos tenemos de la pandemia que estamos enfrentando como país y también a través del mundo entero. Pero damos gracias al Señor porque Él es fiel, porque Él es justo y Él es el Dios por sobre todas las cosas. Él es el Dios omnisciente y omnipresente. Está con nosotros en todo lugar, en todo momento, y todo lo conoce. Así que alabamos y bendecimos el nombre de nuestro buen Dios por eso. Qué bueno el que ya pueda tener hermanos, amigos, ya que están conectados a través del Facebook. Espero en el Señor que todos estén bien, que se encuentren bien junto a sus seres queridos. Así que ahí está mi número de contacto por si alguno desea, o también puede escribirlo comentando allí en el mismo programa, en la opción de comentarios allí, para colocar sus saludos quizás o alguna petición por la que quiere que estemos orando. Así que ahí está mi número de teléfono. Muy bien, saludamos a todos entonces quienes ya se han ido conectando. Saludamos allí a nuestra hermana Jacqueline Camaño, que nos acompaña todos los días de transmisión. Dios le bendiga, estimada hermana. Está el hermano Marcelo, también que Dios le bendiga, siempre trata de acompañarnos allí. Loreto Enríquez, también Dios le bendiga. Lisa Cañupán, mi hermana allí en Santiago, Dios le bendiga. Y el hermano Freddy Chávez también, que nos está viendo, Dios le bendiga. Y mi hermana Gladys Peña también, Dios le bendiga. No sé si se me escapó alguno anteriormente, no sé quién más estará conectado allí, así que bueno, si se me escapa alguno ahí, considérese saludado, estimado, ¿sí? O puede escribir algún comentario ahí para ver si alguno no lo saludé. Espero que pueda recibir también mis saludos. La hermana Nieves también, Dios le bendiga, está conectada también con nosotros. Así que tenemos ya algunos hermanos a través de este programa. Conéctate a la palabra. Bien, les invito a tener un tiempo de oración para encomendar nuestras vidas al Señor. Amén. Le invito a que incline su rostro allí donde está y pueda también estar orando conmigo. Poderoso Dios, te alabamos, bendecimos tu nombre. Rogamos en esta hora, Papito amado, que tú nos guíes con tu Espíritu Santo en la reflexión de tu palabra, que tú puedas guiar nuestra vida, nuestro entendimiento, Señor, nuestro corazón, para que podamos recibir el consejo de ella, Señor, que podamos recibir la iluminación de tu Espíritu para conocer esta revelación, esta importante revelación que tú has dejado para nuestras vidas. Señor, te ruego una bendición sobre cada uno de los hermanos que están viendo este programa, quienes los verán más tarde quizás. Oramos, Papito amado, para que tú puedas transmitir este mensaje a sus vidas. Señor, bendice a los hermanos ancianos de nuestras iglesias, que sean fortalecidos en ti, mi Dios. Quizás alguno está solo en casa. Señor, oramos para que tú les fortalezcas, para que tú les acompañes. Oramos, mi Dios, por aquellos que están pasando diferentes dificultades, que tú obres con tu poder, Señor, en sus vidas. Bendice, Señor, tu palabra que está siendo predicada a través del mundo entero por diferentes pastores, diferentes hermanos, Señor, pastoras, hermanas, Señor, quienes están
anunciando tu palabra a través del mundo entero, Señor, a través de las redes sociales. Rogamos, Papito amado, que tú nos fortalezcas en este tiempo, que nos guíe con tu Espíritu Santo en lo que debemos aprender en este tiempo para ser iglesia, Señor. Sabemos que no es lo que nosotros acostumbramos, pero es lo que tú has dispuesto para nosotros en este tiempo. Gracias, mi Dios, porque sabemos que estás con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, allí también está Rosario Cuevas, también conectada con nosotros. Dios le bendiga. Y les motivo para que siempre estemos conectados a través del Facebook o el WhatsApp, que también podamos estar saludándonos a través de ello. Recordad que ahí está mi teléfono en la pantalla para que si alguno desea saludar, necesita conversar conmigo en algo que le pueda ayudar, también puede hacerlo a través del teléfono, así que no hay problema que pueda anotarlo. Se ha integrado también Iván Sobarzo, Dios le bendiga. Gracias por estar acompañándonos. Bien, el día de hoy yo también quiero compartir una petición con ustedes. También les ruego que me estén ayudando a orar. Mi mamá está hospitalizada allí en Villarrica. Desde el día de ayer está esperando un cupo para una cirugía en Temuco. Y por lo tanto debe permanecer hospitalizada allí en Villarrica. Así que les ruego también, algunos quizás la conocen, otros no. Bueno, se llama Ana Maldonado. Ella es mi mamá y está, bueno, sola en el hospital debido a la contingencia. No puede recibir visitas y tiene que estar sola durante este tiempo. Así que les ruego también que me estén ayudando. Ella es una hija del Señor y sin duda en este tiempo ya sabe que yo estoy predicando y estará orando por mí. Así que a quienes la conocen y quienes no la conocen también puedan estar orando por ella. Se llama Ana Maldonado. Así que les agradezco también el tiempo que puedan dedicar a acompañarme en oración por mi mamá. Bien, oremos también por la familia, ¿sí? Que siempre que hay situaciones difíciles, no solamente es afectado la persona que está enferma, sino todo el círculo cercano. Así que estemos orando por ello también. Estemos orando también por la familia de nuestra querida misionera, quien ha partido a las mansiones celestiales, nuestra querida Cecilia Albornoz. Oremos también por ellos, los que la conocen. Algunos no la conocen personalmente, la conocieron a través de las fotos, allí orando cuando ofrendamos por misiones, oramos por las misiones en el mundo. Allí la pudieron haber ubicado. Ayer hablaba con una hermana de nuestra iglesia, un adulto mayor, y yo le contaba esta noticia y le mostré la foto para ver si ella la conocía, y ella sí se acordaba solamente cuando se oró acá en la iglesia y vio la foto de los misioneros y ella se acordaba, así que también estaba muy triste por la noticia. Y precisamente allí estar orando por su familia, por sus amigos, los más cercanos también, quienes seguramente le van a extrañar mucho. Así que estemos orando también por la familia de la misionera Cecilia Albornoz, quien partió a las mansiones celestiales. Oremos así también por todos los pastores que están predicando alrededor del mundo. Oremos también por todos los misioneros que están en otro país en este momento. No podemos decir en qué país podemos encontrar a los misioneros, pero hay muchos misioneros que obviamente tienen familiares acá en el país y ellos están muy lejos. Algunos no pueden viajar, no pueden salir del país en el que están. Oremos por las familias que están acá en Chile,
algunos están sus padres acá en Chile, quizás el Señor conoce cada misionero que está exponiendo su vida también para llevar el Evangelio a las personas que no lo conocen. Así que estemos orando también por aquello, estimados hermanos. Invirtamos este tiempo también para orar por los misioneros. Que el Señor nos guíe en esto. Y precisamente quiero hablar un poco de eso allí en el capítulo 15 del libro de los Hechos. Un libro bastante misionero, que su nombre dice Hechos de los Apóstoles, algunos sugieren Hechos del Espíritu Santo, pero aquí nosotros vemos un libro bastante misionero. Allí precisamente nosotros en el capítulo 13, allí vemos como dos hombres fueron apartados por Dios para enviarlos como misioneros. Misionero significa enviado. Y estos dos hombres fueron enviados por una iglesia local, en este contexto era la iglesia de Antioquía, respaldados en oración, respaldados económicamente y por sobre todas las cosas guiados por el Espíritu Santo, que es lo más importante. Así que les invito allí a este capítulo un poco quizás al leerlo causaría un poco de tristeza debido a la historia que allí se comienza a vivir. Pero sin duda todos los cambios, como alguien dijo, los cambios implican crisis y las crisis implican oportunidades. Entonces aquí también la iglesia primitiva, quien podríamos decir llevaba 20 años quizás, vive una crisis no menor, pero que sin duda, guiada por el Espíritu Santo, logró salir bien de esto. Y que podamos entender nosotros que en el mundo vamos a tener aflicción, en el mundo vamos a tener crisis, pero debemos confiar porque el Señor Jesucristo nos ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ha prometido que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad, a toda justicia. Por lo tanto, les invito a que tengamos esa confianza puesta en el Señor. El título allí en la Biblia, al menos en mi Biblia, la Reina Valera 1960, dice el concilio en Jerusalén. Pero le vamos a llamar a este pasaje aquí, no cierre las puertas, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver, no cierre las puertas. Y vamos a ver allí del versículo 1 del capítulo 15 hasta el versículo 35. Vamos a ver allí tres puntos importantes en una reunión, ¿cierto? 3 puntos importantes que suele suceder siempre allí en un juicio, en un tribunal, cuando son llamados personas involucradas. Así que vamos a ver estos tres puntos allí. Entonces vamos a ver Hechos 15 del 1 al 35. Vamos a leer solamente unos par de versículos porque 35 versículos son muchos. No son muchos para la riqueza que entrega la Biblia, ¿cierto? Obviamente, pero para poder desglosarlos sí es mucho tiempo. Entonces vamos a leer solamente allí unos versículos. Leemos del versículo 1, por favor, en adelante. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar
esta cuestión. Hasta ahí vamos a leer solamente estos dos versículos. Cuando allí en 1786, cuando William Carey expuso la carga que sentía para la obra misionera mundial, él sentía una carga de salir a evangelizar a nivel mundial. Él expuso esa carga frente a una reunión ministerial en Northampton, Inglaterra, y cuando él expuso esta carga de llevar el evangelio a otras naciones, el distinguido doctor Ryland le dijo: joven, siéntese, cuando a Dios le plazca convertir a los paganos, lo hará sin tu ayuda ni la mía. Esa fue la respuesta que recibió William Carey. Hay un libro que... por aquí está. Que narra la historia de William Carey. El título de este libro, Un aventurero ilustrado. Está la vida de William Carey. Y William Carey es el padre de las misiones modernas. Así se le conoce a este hombre, el padre de las misiones modernas. Pero para él la cuestión de predicar el evangelio no fue algo fácil, no fue algo que él dijo: ya yo siento el llamado del Señor a ir a las misiones, siento el llamado de Dios de ir a predicar a otro lugar, así que denme su bendición y su aprobación y el sustento para que pueda viajar. No fue así. La verdad que, bueno, yo he tenido la oportunidad de leer ese libro y he tenido oportunidad de leer otros documentos acerca de la vida de William Carey, y la verdad que es una aventura el poder salir solamente de Inglaterra a evangelizar. En su primer viaje que William Carey salió y con dirección a la India, junto con un amigo. Se fueron a la India junto a su esposa y sus hijos. Bueno, ahí les dejo el dato para que puedan buscar la biografía de William Carey, que es una biografía tremenda. Entonces, por eso el título no cierra las puertas. Los dos versículos que leímos ya nos da un pantallazo, ya nos da un adelanto de cuál era la problemática. Si usted me ha seguido en todas estas predicaciones que he podido realizar del libro de los Hechos, yo empecé del capítulo 1, obviamente, pero empecé en la iglesia y después ya continué acá a través del Facebook. Pero si usted toma su Biblia y vuelve unas hojas atrás, se encontrará que en el capítulo 10 vemos la historia de Pedro y Cornelio. Y Cornelio era un centurión romano, es decir, que era un gentil. Después en el capítulo 11 vemos que Pedro vuelve a repetir, o en este caso el autor Lucas del libro de los Hechos, vuelve a comentar nuevamente cómo fue que Cornelio recibió la salvación. Y después vemos que en el capítulo 13, allí se envían estos misioneros. Pero antes del capítulo 13, allí en el capítulo 11, versículo 20, el autor nos narra allí: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y luego dice que gran número de estos griegos creyeron. Es decir que la iglesia
dejó de ser una iglesia judía. En el capítulo 13, versículo 1, cuando yo expuse este capítulo, y allí si usted está en su Biblia, dice que en la iglesia de Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado con el Herodes el tetrarca, y Saulo. Es decir, que era una iglesia interracial, habían personas de diferentes naciones y también de diferentes estatus social. Por lo tanto, la iglesia ya no era una iglesia judía como empezó allí en Pentecostés, siendo una iglesia judía. Y los primeros convertidos eran todos judíos. Y cada predicación que los apóstoles hacían estaban integrando a judíos solamente. Pero llegó el tiempo, allí en el capítulo 8, cuando Felipe salió a causa de la persecución, salió y fue a predicar a Samaria, y los samaritanos ya entraron a la iglesia. Y después, a causa de la persecución también que se levantó, cuando Saulo asolaba la iglesia, algunos se fueron a diferentes partes del mundo conocido y empezaron a predicarle a todas las personas el evangelio de Jesucristo, no solamente a los judíos. Y los griegos empezaron a entrar a la iglesia, los gentiles empezaron a entrar a la iglesia. Entonces, vemos que allí hay una... nosotros en nuestro tiempo diríamos gloria a Dios, porque la iglesia está creciendo. Sí, eso es lo que normalmente diríamos nosotros. Pero en el contexto en el que nosotros estamos estudiando el libro de los Hechos, los judíos eran bien celosos de su tradición, celosos de que ellos eran el pueblo escogido por Dios. Pero debemos entender que los judíos que no reconocieron en Jesús al Mesías, no aceptaron que Jesús era el Hijo de Dios, y no aceptaron el sacrificio de la cruz, y no aceptaron la gracia, sino que confiaban en las obras de la ley. Entonces para ellos era muy difícil que entrara este nuevo movimiento, este nuevo movimiento religioso, y que estuviera invadiendo sus sinagogas y el templo, y que estuviera invadiendo a los judíos. Por lo tanto, ellos no lo aceptaron. Y cuando se empezaron a convertir los gentiles, obviamente hubo una crisis. Hubo una crisis, ¿por qué? Porque a los judíos les está invadiendo el espacio, porque sentían ya que ellos estaban perdiendo su privilegio de ser el pueblo escogido por Dios. Por lo tanto, empezaron a idear un plan para sacar a los gentiles de la iglesia. Y este plan consistía en que les dijeron a los gentiles que ellos tenían que hacerse judíos, con toda la tradición que esto implicaba. Para empezar, la circuncisión. La circuncisión es una operación quirúrgica, ¿ya? Que era una señal del pacto que nació allí con Abraham en el Antiguo Testamento. Y allí entonces vamos a los 3 puntos que tenemos nosotros en este párrafo del capítulo 15, versículo 1 al 35. Y lo primero que vamos a encontrar allí es la disputa, ya, versículo 1 al 5. Ahí encontramos entonces la disputa que hubo entre los judíos celosos de la ley y los judíos que estaban obedeciendo la palabra de Dios y llevando el Evangelio Santo de Jesucristo a todas las naciones. Porque ese fue el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 28, los últimos versículos. Jesucristo dio un mandato que se conoce como la Gran Comisión: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio.
haciendo discípulos, bautizando. El deseo de Jesucristo es que se predique el Evangelio a todas las naciones, a toda criatura, a toda lengua, a todo pueblo, sin distinción de raza, sin distinción de lenguas. Jesucristo quiere que se predique su Evangelio, porque Él vino a morir en la cruz del Calvario para que todos pudieran alcanzar la salvación. Entonces, allí en este primer punto, la disputa que vemos allí en los versículos 1 al 5, versículo 5, por ejemplo, dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron, diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Recuerden que allí en el capítulo 11, cuando ya se anticipaba un poco la crisis, cuando Pedro tiene que dar su informe de por qué le había predicado a un gentil, Hechos 11, y después cuando vemos a esto allí en el versículo 20 del capítulo 11, vemos que hubieron algunos que le predicaron a los griegos también. La iglesia judía se espantó. Y dice el versículo 22, estoy en el capítulo 11 del libro de los Hechos, por favor, que me acompañe allí. Llegó la noticia, es decir, la noticia de que los griegos habían recibido el Evangelio. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía para que fuera a fiscalizar qué estaba pasando allí. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Enviaron a Bernabé para que él fuera a fiscalizar de qué se trataba todo esto, pero cuando Bernabé llega, Bernabé era un varón lleno del Espíritu Santo, era un varón justo y temeroso de Dios. Cuando llegó allá y vio la obra que el Espíritu Santo había hecho, se regocijó en gran manera y animó, es decir, avivó el fuego que había allí, le echó más leña al fuego, les dijo: ánimo, sigan predicando, me alegro que los gentiles hayan entrado a la iglesia. Dice el versículo 24, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Qué importante todo esto. Y allí vemos nosotros que también en el versículo 26 se le llamó cristianos por primera vez a los discípulos, es decir, a los que seguían el nombre de Jesucristo. Por lo tanto, precisamente fue esta iglesia, la iglesia de Antioquía, la que recibió a los primeros griegos, a los gentiles, diferentes clases, habían africanos allí, dice la Biblia, y también distintas clases sociales. Y esa fue la iglesia que Dios escogió para empezar el mundo de las misiones. Y precisamente escogió a Bernabé y a Saulo. Bernabé porque era un hombre distinto, un hombre diferente, un hombre sensible a la voz del Espíritu, que fue el primero que aceptó a los gentiles, después de Pedro, obviamente, cuando Dios trató con él, y los mandó a predicar y abrir el Evangelio al mundo gentil. Obviamente Bernabé y Saulo, cuando llegaban a un pueblo, buscaban una sinagoga judía primeramente para hablar a los judíos, porque entendían que era el pueblo de Dios, pero tenían que aceptar que Jesucristo era el Hijo de Dios, y cuando los judíos no los aceptaban, ellos se iban a los gentiles y los gentiles sí recibían la palabra de Dios. Cuestión que vemos allí en el capítulo 14 y capítulo 13 al final. Entonces, vemos que allí en este primer concilio, esta primera reunión a nivel global, era por esto, porque algunos llegaron a Antioquía y empezaron a decir: ustedes tienen que circuncidarse para que puedan verdaderamente ser salvos. Y Bernabé y Pablo ya en este tiempo, enseñaban que tenían que aceptar la salvación por gracia. Y la gracia era el regalo, este regalo inmerecido, no por obras de la ley.
Entonces, a tal punto que ellos no pudieron llegar a un acuerdo, así que decidieron la iglesia de Antioquía enviar a Bernabé y Saulo para que vayan a Jerusalén y hablar con los capos, con los jefes, hablar con los que estaban por sobre toda la iglesia. Y esto eran los apóstoles y los ancianos de la iglesia allí en Jerusalén. Llegaron allí y se hizo una especie de tribunal. Por eso que yo le digo, allí vamos a ver estos 3 puntos. Y estamos en el primer punto, que es la disputa. ¿Y cuál era la disputa entonces? Que querían hacer los judíos con todos los ritos, como dice el versículo 5, y mandarles que guarden la ley de Moisés. No estaban hablando de los 10 mandamientos, ¿ya? No estaban hablando de estos 10 mandamientos que vemos allí en Éxodo capítulo 20, sino que estaban hablando de las 613 leyes mosaicas, 613 leyes que Moisés dio al pueblo. Y los judíos querían que los gentiles que se convertían al cristianismo siguieran al pie de la letra estas 613 leyes. Y esa era la disputa. Y Bernabé y Saulo estaban presentando allí la defensa. Y vamos entonces al segundo punto, que es la defensa. Allí versículo 6 del capítulo 15, versículo 6 al 18, allí se presenta la defensa, ¿ya? Dice: y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó. Después de muchas discusiones, uno hablaba una cosa, otro hablaba otra cosa. Estaban discutiendo el asunto y no llegaban en ningún acuerdo. Pedro entonces se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles se oyesen por mi boca, dice Pedro, la palabra del evangelio y creyesen. Y Pedro era uno de los principales allí de la iglesia. Era el apóstol que abrió el evangelio a los gentiles. Entonces él está diciendo que lo que él está hablando o lo que él hizo era verdad y provenía de Dios. Por eso dice: Dios escogió que los gentiles entraran a la iglesia. Versículo 8: y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Es decir, que lo que Pedro está diciendo, que Dios colocó al mismo nivel a los gentiles y a los judíos. Eso es lo que Pedro está diciendo. Imagínense qué golpe para los judíos celosos de la ley. ¿Por qué? Porque Jesucristo murió por todos, sin distinción de raza, de lengua. Versículo 9: y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Qué importante lo que está diciendo Pedro. Ninguna diferencia hizo, es decir, son todos iguales. La raza humana, el género humano, son todos unos, no hay distinción. Entonces, sigue el versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Pareciera que era resolutivo el discurso de Pedro. Y allí pone 2 cosas. Lo primero: judíos y gentiles son una misma cosa. Segundo, la carga que ustedes quieren imponer a los gentiles, le dice a sus hermanos judíos, ni ustedes la han podido llevar. Por lo tanto, ¿cuál es la idea? 2 cosas importantes. Versículo 11. Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Qué importante. Allí Pedro colocando estas primeras 2 cosas, y después lo tercero que agrega es que la salvación es por gracia.
Lo está colocando a todos al mismo nivel y le está diciendo que nadie es capaz de cumplir con toda la ley mosaica. Y lo tercero que dice, la salvación es por gracia, no es por obra de la ley. Después Pablo abunda en estos argumentos defendiendo la gracia. Versículo 12. Entonces la multitud calló y oyeron a Bernabé. Frente a lo que Pedro había expuesto, ¿habría que refutarle? ¿Habría que decirle algo más? Nótese que él usó esta palabra, no tentéis a Dios. Entonces, ¿cómo podemos defendernos de eso? Dijeron los judíos. Entonces toda la multitud calló y oyeron a Bernabé y a Pablo, que continuaban con grandes señales y maravillas que había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. La cuestión de que Dios, que fue por decisión de Dios, que los gentiles entraran a la iglesia, era evidente, porque Dios se estaba moviendo con poder, con señales y milagros dentro del mundo gentil. Entonces no había duda que era Dios que había permitido que entraran los gentiles a la iglesia, pero los judíos no querían aceptarlo. Versículo 13. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. ¿Quién era este Jacobo? Jacobo no era uno de los apóstoles, no estaba dentro de los 12 apóstoles que Jesús escogió. Jacobo es el Santiago que escribió la carta, y Jacobo es hermano de Jesús. Si usted puede ir allí a Primera de Corintios capítulo 15, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 7, después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles. Allí está Pablo narrando cómo Jesús, después que resucitó, es decir, esos 40 días que estuvo en la tierra, empezó a buscar, a comisionar gente para la iglesia, para su ministerio. Y entre esos fue Jacobo, su hermano, que Dios lo fue a buscar personalmente. Recuerden que cuando Jesús estuvo en la tierra, antes de ir a la cruz, sus hermanos no creían en él. Pero cuando él murió y resucitó, Jesús fue a buscar a sus hermanos y los comisionó para el ministerio santo. Entonces, él habló y da una cátedra, una reflexión nuevamente, y vemos que aquí está ganando el argumento de dejar entrar los gentiles a la iglesia. Primero tenemos a Pedro, que se para y da un discurso. Luego tenemos a Pablo y a Bernabé. Y en última instancia tenemos a Jacobo, Santiago, el hermano de Jesús. Tenemos tres, entre comillas podríamos decir, tres abogados defendiendo la causa del mundo gentil. No sé si se acuerdan de lo primero que dije acerca de William Carey. El eminente doctor Ryland le dijo a este joven que se sentara, porque si Dios quería salvar a los paganos, lo iba a hacer sin ninguna ayuda. Ese era el concepto que se tenía en aquellos tiempos de la misión. O sea, Dios, si salvaba a alguien, lo salvaba por su propia cuenta, no necesitaba de la ayuda nuestra. Entonces, aquí vemos cómo estas personas se levantan para defender la causa del mundo gentil, que necesitaba ser salva, y que era lo mismo que los judíos, porque todos necesitaban salvación. Y allí vemos entonces el discurso, en última instancia, de Jacobo, el hermano de Jesús. Entonces viene el tercer punto, la decisión del caso. Hubo un tribunal, hubo argumentos, hubo una disputa, hubo la instancia de la defensa, y ahora viene la etapa de la decisión. ¿Qué habrán decidido estos hermanos? ¿Qué decidió la primera iglesia, la iglesia primitiva,
versículo 19 al 35. Y allí sigue hablando Jacobo, versículo 19, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Nótese que Jacobo tenía una palabra de autoridad allí. Y él dice, yo juzgo, es decir, como que yo tomo la decisión de que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios. Es decir, que no se les imponga las leyes mosaicas, sino que se les escriba que se aparten de contaminación de ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Estas 4 cosas que se le impide o que se les recomienda al mundo gentil que se aparte de ellos. ¿Por qué? Porque el mundo gentil era un mundo idólatra y que cometía muchas inmoralidades sexuales. Esos eran como los puntos débiles de los gentiles. Por eso que después Pablo le habla a los corintios y les explica y les dice que tienen que salir de la idolatría y de la inmoralidad sexual en la que han caído. Entonces, ya se les advierte desde un principio estas 2 cositas que era el pecado más recurrente de los gentiles. Y de ahogado y de sangre que estaba dentro de las leyes mosaicas, pero que Jacobo dijo que estas 2 cosas eran como las más importantes. Ahogado y de sangre. Ahogado es cuando se rompe el pescuezo, el cuello de una gallina, de un ganso, de lo que sea, y se le quiebra el cuello sin vertir la sangre. Eso es ahogado. Y sangre, obviamente, comer lo que es sangre, ñachi, prietas, cosas así. Entonces, se les recomendó que se abstuvieran de estas 4 cosas que era lo que los podía llevar a la perdición al mundo gentil. Así que pongamos atención a estas 4 cosas. Estas 4 cosas era lo que podía llevar al mundo gentil a la perdición. Y también son estas 4 cosas las que nosotros nos pueden llevar a la perdición. Dios tenga misericordia de nosotros. Entonces se escribió una carta con la resolución y allí esta primera carta circular que se envía a todas las iglesias, a todas las congregaciones, y se les dice que han decidido que no se les va a estorbar al mundo gentil, no se les va a imponer carga que ellos no pueden llevar, pero les recomendaron que se abstengan de la idolatría, fornicación, ahogado y sangre. Cuestión que se vuelve a repetir ahí en el versículo 28. Cuando se escribe la carta, versículo 27, dice: así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Es decir, a todas las iglesias se les envió una carta, pero también enviaron a Judas y a Silas a dejar esta carta y a explicarle, es decir, darle lectura a la carta, pero también a explicar de qué se trataba. Porque os ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Nótese bien, importante esto que dice: ninguna carga, pero que os abstengáis de estas cosas necesarias, es decir, que no cometan estos pecados. Y vuelve a repetirlo allí, versículo 29, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Es decir, tengan buena salud. Shalom. Pero les vuelve a repetir esto, o sea, la decisión que ellos tomaron la pusieron por escrito y también enviaron a 2 hombres para que pudieran explicar de qué se trataba todas estas cosas. Entonces, si os guardáis de estas cosas, bien haréis. Esa fue la recomendación. Así que fueron enviados y descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación que habían recibido por medio de esta carta. Es decir, los gentiles se regocijaron porque el veredicto fue a favor de ellos.
El veredicto fue que los gentiles son parte del pueblo de Dios porque Jesucristo murió también por ellos. Gloria a Dios. Versículo 32. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado, es decir, a los principales allí en Jerusalén. Mas Silas le pareció quedarse allí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. La decisión entonces es que el mundo gentil entrara a la iglesia era obra de Dios. Y el Espíritu Santo había guiado todo eso. Había más evidencia de que era obra del Espíritu Santo el que los gentiles entraran a la iglesia que de aquellos poquitos legalistas, tradicionalistas, que querían llevar las cosas antiguas y pasadas y querían imponerse las cargas que ni ellos mismos podían soportar ni eran capaces de llevar, son las que querían imponer al resto. Y aquí vemos entonces, no cierre las puertas. No cierre las puertas a las misiones, no cierre las puertas a la predicación, no cierre las puertas a nadie, ya sea de otro color, otra raza u otro idioma. El Señor Jesucristo murió por todos y todos tienen que alcanzar la salvación. Ese es el deseo de nuestro Señor Jesucristo, que se predique el Evangelio Santo de Jesucristo y que todas las personas vengan al arrepentimiento y a la salvación, sin distinción de raza. Por lo tanto, llamado hermanos, no cerramos la puerta a nadie. Si tenemos la oportunidad de predicar el Evangelio a quien sea, prediquémosle, porque es un alma por la cual Jesucristo, nuestro Señor, murió en la cruz del Calvario y resucitó y comisionó a los primeros apóstoles y a los primeros misioneros para que todos, incluso usted y yo, pudiéramos ser salvos, porque tampoco nosotros pertenecemos al pueblo judío, somos gentiles. Pero en la infinita gracia de Dios le plació al Espíritu Santo que nosotros también entráramos a la gracia. Así como muchos tomaron la decisión, guiados por el Espíritu Santo, de ir a predicar el Evangelio a distintas ciudades. En el caso mío, de mi familia, el Señor usó a algunos pastores, hermanos predicadores, a ir al campo a predicar el Evangelio Santo de Jesucristo. ¿Qué hubiese pasado si aquel hermano, aquel pastor no hubiese escuchado la voz del Espíritu? Pero ellos fueron obedientes. Por lo tanto, nosotros también debemos ser obedientes en esta cuestión de predicar el Evangelio Santo de Jesucristo. Les invito a orar. Poderoso Dios, te doy gracias en esta hora por tu palabra. Y te ruego en el nombre de Jesús que tú nos guíes con tu Espíritu Santo para poder ser obedientes a la voz del Espíritu. A no cerrar la puerta del Evangelio a nadie. Porque entendemos, Señor, que tú moriste en Jesucristo en la cruz del Calvario por todos nosotros, para que todo el mundo sea salvo, para que todo el mundo venga al arrepentimiento. Sin distinción de raza ni lenguas, Señor. Tú quieres que todos sean salvos. Ayúdanos a nosotros a ser obedientes a tu voz y predicar tu palabra cuando tú nos guíes con tu Espíritu Santo, Señor. Pero también ayúdanos a apartarnos de todo pecado, apartarnos de todo mal, Señor, y apartarnos de aquellas cosas que nos pueden desviar de este Evangelio Santo. Ayúdanos, mi Dios, y llénanos del poder de tu Espíritu Santo para predicar tu palabra y ser obediente a ellas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga a través de su palabra. Saludo a cada uno de los hermanos que me han estado acompañando en este momento, así que podamos seguir compartiendo la palabra del Señor a todas las naciones, a toda criatura, y que podamos ser obedientes a la voz del Espíritu Santo. Que el Señor le bendiga. Un abrazo. Recuerde que ahí está mi teléfono por si se quiere comunicar conmigo. No hay problema, así que está el teléfono allí. Y estoy pendiente a ello para que podamos estar comunicados. Que Dios les bendiga. Saludos a la familia. Que puedan estar bien y que se hayan gozado también en esta hora a través de la palabra del Señor. Saludos a los hermanos que quizás más tarde verán esta predicación o que la verán también en mi canal de YouTube.
Pastor Rubén Cañupán Maldonado o Rubén Cañupán, no. Pastor Rubén Cañupán Maldonado es mi canal de YouTube donde están todas las predicaciones que he estado haciendo en este tiempo. Que Dios les bendiga. Un abrazo.